me gusta la leche condensada. Este me gustó mucho, salgo de plano para que lo veáis. Bueno, podría ser que sí, ¿no? El papel abriga, dicen. Encuadres extraños, haciendo pruebas raras. Tenemos aquí un conflicto, DG. ¡Hola mundo! Hoy estamos aquí de nuevo en Café con Nuria y hablaremos de Guilty Pleasures, placeres culpables. Pero primero nos haremos el café, importante en este canal. Y no sé por qué hoy DG no nos quiere seguir. Tenemos aquí un conflicto, DG. La cámara, la DJI, yo la llamo Digi, ahora me he dado cuenta que se suena el café, cosas que me pasan. Bueno, este, que es de la Vertuo, este me gustó mucho, salgo de plano para que lo veáis, es de chocolate blanco y fresa, buenísimo, así que vamos al lío. ASMRs cafeteros del canal, no me había acordado. Leche de vainilla. Bueno, ese momento que nadie espera, pero a mí me encanta, que es mi momento de la leche de soja de vainilla. Probando encuadres extraños. No me tengo que dar cuenta de que tengo que parar esto porque si no va a seguir y seguir porque es una cápsula grande. A la charla de placeres culpables, los guilty pleasures, el clink clink del canal. Empecemos con algo potente. Me encanta la sal. Sal nivel, yo me echo sal a todo, pues sí, tengo un problema con el exceso de sal. Las cosas saladas, la sal, bueno, y ahora está así en plan moda el chocolate con sal, el caramel salado, el salted caramel. Tengo una sal que es así con hierbas, que rebaja un poquito la sal porque te pones un poquito de apio y entonces te da esa sensación de sabor, porque me gustan las cosas con mucho sabor, por eso la sal. Entonces rebaja un poquito, tiene un poquito menos de sal. Tengo ese problema con la sal, porque entonces tú lo encuentro muy dulce. Y a mí me gusta el dulce, me gusta la leche condensada. Otro guilty pleasure, ¿no? Aquí enlazamos guilty pleasures. Y vamos de un placer culpable a otro. Me gusta mucho la leche condensada, ya es algo de pequeña. Allí en San Pablo, en Brasil, claro, nos gusta mucho lo que es el dulce de leche. El dulce de leche en Brasil, vamos, si no ha cambiado mucho el país, somos unos enamorados, supongo que porque tenemos aquí Uruguay y Argentina, se lo han llevado ahí, y en Brasil todo lo que es leche condensada, dulce de leches, que es perdición. Si a mí me dan a escoger leche condensada o dulce de leche o chocolate, yo me voy a quedar con el dulce de leche o leche condensada, porque supongo que aquí en España hay menos posibilidades de que te encuentres postres con dulces de leche. Ahora hay más, ¿no? Se ha puesto más de moda, pero a mí me gustaba mucho. Yo me fui del país cuando era muy pequeña y tardé años, la leche condensada no, sí que había, pero el dulce de leche, años en volver a probar dulce de leche, o sea, fue tristísimo. Los crepes, que se dicen aquí, allí se llaman panquecas, y entonces con dulce de leche, maravilloso, o leche condensada. Pero la leche condensada lo que hace mucha gente es untársela en pan, también los crepes me gusta mucho, pero ¿cómo me gusta a mí? Dame un bote, una cuchara, no necesito nada más. No hace falta otro trago, porque dulce, más otro dulce. Y no os creáis, yo soy más de salado. Curioso, ¿no? Me puedo tomar el postre y luego podría comerme una patatica frita. Y aprovechando que hablamos de dulces, presentaremos el snack de hoy. Esto me lo compré este fin de semana que fuimos a Zaragoza. En realidad era un regalo para la editora de confianza, creo que no le ha gustado demasiado, así que intentaremos comernos los demás. Estos son yema, es algo muy dulce así. Afuera tiene un glaseado así como el donut, bastante dulce, tiene así amarillín, que es lo de la yema. Está muy dulce, me duelen los dientes. Haremos con esto. Otro guilty pleasure, comprar demasiados libros. Me gusta mucho leer y cuando me reengancho a la lectura puedo pasar horas y horas leyendo hasta que veo las bolitas y entonces ya en vez de letras veo bolitas y tengo que parar. Pues sí, ese es el problema. Veo libros que me encantan, yo los quiero tener todos, no todos que me gustan. Además ahora hacen unas ediciones preciosas, aunque no sean ediciones preciosas, ya las ediciones habituales ya son impresionantes, y ahora además tienes ese atractivo de los libros con los colores. A mí ya me gustaban antes de que, ahora hay muchos, pero cuando era más pequeña y había libros con colores, las páginas quiero decir, ¿no? Pues era como un libro especial, aparte de que adentro te gustara, ¿no? Mirad, yo cuando era más pequeña, 12, 13, 14, necesitaba comprarme un jersey y una ropa que, bueno, también me gusta comprarme cosas así. Si pasaba antes a la librería, entonces ya no compraba ropa, me compraba libros. O sea, claro, los libros no te abrigan. Bueno, podría ser que sí, ¿no? El papel abriga, dicen, pero no puedo ir de librería o libreta, aunque si buscamos por ahí seguro que hay trajes de carne, habrá trajes de libros también, seguro. Ese es otro guilty pleasure. Pasemos otro más. Aquí podemos englobar barra porque hablaremos de que me encantan las películas, de lo más cursi, absolutamente cursi, el mundo cursi a nivel de anime, mi lado otaku,
Por si no lo sabíais, aquí, mujer de 54, tiene un lado otaku, sí. Tanto series como películas, o sea, lo cursi de lo más cursi y libros. Yo creo que la gente que me conoce pero no me conoce realmente bien, nunca se podría llegar a imaginar que me gusta lo más pasteloso de lo más pasteloso, porque yo no soy una persona pastelosa a nivel trato humano. Creo que hasta dirían, no sé, que soy un pedazo piedrote. Sí. Bueno, os podéis pensar en la clásica comedia romántica. Sí, me gustaban mucho, he mirado muchísimas. Ahora no estoy tanto por ese tipo de comedias románticas como la que conocemos clásica en Occidente, como soy también K-popper, ¿no? Soy más por los K-dramas. Ahí hay un nivel, si quieres, ver de cursi, pero también hecho tan diferente, porque venía de tipo comedias americanas, no más occidentales. No solo, o sea, cuando hablamos de un K-drama, por ejemplo, y hablamos de un K-drama cursi, puede ser así, de terror, puede ser drama, puede ser comedia, puede ser de fantasía, tanto K-drama como también me miro, pues, también en películas chinas. Los chinos son muy cursis en sus películas. Si quieres películas cursi, ¿te gustan? Mírate películas chinas o series chinas que son también muy dados a lo cursi. El anime hay de todo. Si a ti te gusta un género, por raro que te parezca, o que pienses no va a existir este género, o en un anime, que es lo que yo miro, vas a encontrar cualquier género. Obviamente el género cursi. Puedo encontrar las dos cosas. El cursi más lo paranormal, el cursi más la fantasía, el nivel drama, el nivel thriller, o el nivel paranormal, o el nivel fantasía. Estamos en un top 10 para mí de guilty pleasure. Hablo de que lo que me gusta es el cursi 100%. ¿Y qué? Viva lo cursi. Otro placer culpable es dormirme escuchando películas o series, o alguna serie que ya me haya visto tantas veces que me sé el diálogo de memoria, o no el diálogo en sí, sino escuchando el diálogo y viendo las imágenes en mi cabeza sin necesidad de verlas en la pantalla. Hay una película que es Mientras dormías, mira, hablando de las películas románticas, es de la Sandra Bullock, que me encanta, es una de esas comfort zone de películas, que es una de esas que me pongo, ¿no? Porque tiene mucho diálogo y me encanta porque además yo la escucho en inglés, en su versión original. Es una de esas películas que se entienden perfectamente, muy feliz y muy orgullosa de poder entender la película en inglés. Y es una de esas que me pongo a veces para dormir y tranquilizarme, ¿no? Claro, yo no vivo en la nada y oigo ruidos, oigo gente, oigo el vecino, y entonces, para distraerme, si me coge ansiedad, no es que yo no pueda dormir, pero me ayuda, nada, en menos de entre 2 y 5 minutos estoy cao total. O sea, absolutamente. Máximo 10 minutos. O sea, esto ya es lo más, ¿eh? ¿Cuál era aquella de los cuchillos? No me acuerdo, que sale la Jamie Lee Curtis, que es un thriller, ¿no? También me lo pongo para dormir, porque es ese nivel que te la has visto tantas veces que yo la tengo en mi cabeza, las imágenes las tengo en mi cabeza, no hace falta que las vea. Yo me duermo, me tumbo, mientras lo escucho, sé en todo momento lo que está pasando. Las imágenes pasan en mi cabeza aunque no las vea. También me sirve cuando estoy enferma, cuando me encuentro bien, pues también tengo todas esas películas que también me pongo para que me ayuden a relajarme y a descansar. Mira, hay quien se toma una infusión, yo me tomo una película. Cosas que nos tomamos en vez de medicamentos, como en este caso para dormir, una buena película. Porque aún no está tan interactivo que podéis oler el café, porque es que huele a chocolate blanco con fresas. Es que es maravilloso y el sabor es buenísimo. Me encanta este café, de verdad. Me he dejado algo importante. Esto es un guilty pleasure. No esto en concreto, o sea, el café me encanta, es un guilty pleasure. Menos por la tarde porque yo tengo problemas así, mi digestión es así lenta y pasmosa, va a su aire. Entonces, claro, el café no ayuda mucho a hacer la digestión. Pero me encanta, es mi guilty pleasure particular, muchísimo. No es que tome cientos y cientos de tazas de café, puede parecer lo que sí, ¿no? Pero en realidad no, procuro controlarlo bastante. Lo que pasa que, claro, aquí no es que haya mucha cantidad de café, sino que es un double shot, ¿no? Entonces, claro, tengo que controlar eso porque aquí este no es descafeinado, podría poner un descafeinado, entonces ya estaríamos chill. Creo que tendría que ser el primer guilty pleasure mío. Es de la sal, pero esto podríamos hacerlo un top. Nos habíamos dejado lo más importante. Cabeza que tienes, Nuria, es que no piensas. Bueno, otro guilty pleasure podría ser sacrificar horas de sueño porque estoy mirando películas, series, libros. Bueno, todo viene a ser lo mismo, ¿eh? Mi problema de guilty pleasure son películas, series, libros, todo en un bucle. Si me pongo en una película me gusta mucho, o en una serie, claro, la serie, si tú te ves series de estas que no están puestas todas juntas, los capítulos, entonces si te enganchas mucho dices, te acabas de ver un capítulo y dices, no, uno más porque, bueno, voy a ver 5 minutos o 10 minutos para que se resuelva ese momento crítico con el que ha acabado, y te das cuenta que te has pasado otro capítulo entero, que ese capítulo igual, si estoy viendo que hay dramas pueden durar 1 hora, tranquilamente,
tranquilamente. Entonces te sumas una hora más a la hora que ya ibas tarde a dormir, eso son 2 horas. Entonces este es otro guilty pleasure que tendría que controlar para mejorar mi salud. No sacrifiquéis horas de sueño por vuestros guilty pleasures. No hagáis como yo, que soy un mal ejemplo. Esto es también tema polémico. Tener la casa hecho un desastre y decir, sí, está hecho un desastre, tengo cosas por hacer. Y aún así, sentarme en el sofá y ver mi serie favorita. O mi libro favorito. Eso tengo un problema, porque si empiezo un libro que tenga que comer, sí voy a comer, pero da igual que esté en la casa hecho un desastre, un libro no se puede parar. Y claro, yo si me leo libros de 400, 500, 600, 1000 páginas, esto es un poco problemático, ¿no? Porque entonces aquí no se puede hacer todo en un día, no hay 50 horas. Otro guilty pleasure, que es acabar de ver una película que me encanta y volverla a ver seguido. ¿Cómo os quedáis? ¿Hacéis esto vosotros? Decídmelo en comentarios. Si también sois de esos que cuando puede volver a releer un libro, claro, no acabo un libro y me lo vuelvo a releer en el momento. Pero sí que he hecho de, mira, me pasó, y os vais a decir, con esta película, sería un guilty pleasure, que te guste. La saga de Crepúsculo, sí, me gusta. La primera película la vi en casa, no pude ir a ver al cine. Bueno, acabé de ver y digo, qué maravilla, ¿no? Porque a mí me gusta esa estética dark, ¿no? Así como esos colores fríos. Claro, como era así. No era de terror, no era de suspense y pasaban cosas, claro, esos peligros, romance, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Yo que soy cursi, muy cursi, vampiro, temática fabulosa, vamos, es que era mi 100%. Acabé de ver esa película y yo tengo que volver a verla, me he perdido cosas. Pues yo me la vi, hablando de ir a dormir tarde, aquí lo juntamos todos, ¿no? Lo he ensalzado. Recuerdo que debían ser como las 2, la volví a ver, claro, fueron las 4. Ahí solo yo me fui a dormir. Pues sí, ahora os contaré una cosa que dirían de boomer, aunque yo soy generación X, tenedlo muy en cuenta, ¿eh? No soy tan antigua, dejémoslo claro. En fin, vamos, que para todos los que sean de la edad de la editora de confianza, soy una boomer, punto, ¿no? No hay más que discutir. En fin, claro, ahora es muy fácil porque tienes en Netflix, tienes un montón de plataformas a tu disposición. Yo soy una enamorada. Otro guilty pleasure sería tener todas las plataformas que puedo para ver cine, películas y series. Guilty pleasure también, porque soy muy adicta. Bueno, antes te vas al cine, porque claro, a nivel casa y la tele pública, pues eran uno de los canales. Cuando yo llegué, yo en Brasil, tenía muchos canales para ver públicos en la televisión, pero aquí en España había un canal, el canal 2 que era como de documentales y se acababa, no había nada más. Entonces yo venía de tener muchos canales a solo tener estos dos. 1979, aquí hablamos del Paleolítico, básicamente. Aquí una que era adolescente en los 80, que ahora están muy trend. Ahí eso lo viví en primera persona, así que hay cosas que digo, no, eso no era así, ¿por qué? Porque yo lo he vivido, yo estaba ahí. Hacían lo que se decía la sesión continua, no sé si alguien que es de mi edad va a saberlo. Los demás no. Sesión continua eran como 3, se hacían 3 películas, más o menos como ahora, ¿no? Depende de la duración, pues serían 3 películas o 4, o sea, de la misma, ¿no? Pero las hacían seguidas. Te podías quedar, obviamente, esa película, normalmente la gente se iba, pero tú podías quedarte a ver el segundo pase y te podías quedar a ver el tercer pase. Y te pasabas una maratón viendo la misma película, todas estas 3 sesiones pagando solo una sesión. O sea, para mí, era una maravilla. Yo me había quedado 2 veces a ver lo que hablamos de ver las películas en bucle, parece raro. Era mucho más raro entonces, también os lo digo, normalmente no lo hacía nadie. Yo era muy rarita y friki que es una, os dais cuenta, y yo ya hacía esto. Demos un trago al café para ahogar las penas de las grabaciones. Te podías ver esas 3 películas seguidas pagando una sola. O sea, os imagináis, yo entraba a las 4:30 a las 5 y salía a las 10:30, ¿no? 6, 7, pues las 10:30, 11, y a mí me había visto 3 veces la película. Lo hice con Regreso al Futuro. La primera fue al estreno, me quedé a ver la primera y la segunda, la volví a ver porque fui con unas amigas, luego vino otras amigas, con mi madre y mi abuela, luego me quedé con unas amigas en la segunda sesión, 2 semanas seguidas, o sea que en 2 semanas vi 2, 3, 4, 5 veces la película. En aquel momento hacían hasta un interludio, o sea, una pausa en medio para que pudieras ir al baño o tomarte un snack. Bueno, fin de momento boomer. Un día os podría hacer eso de momentos boomers varios, porque, claro, una que es boomer ha vivido muchos momentos boomers. En fin, sigamos con los guilty pleasures e iremos acabando para no alargar esto infinitamente, porque podría ser, teniendo en cuenta cómo soy yo. Terminamos ya, porque esto se acabaría, nunca podría hacer 1 hora y media hablando de todos mis guilty pleasures. Me doy cuenta que tengo muchos, igual tendríamos que controlarlo o no, o ser felices y disfrutar de nuestros guilty pleasures, porque al final esos son guilty pleasures, esos placeres culpables que tenemos tampoco hacen daño a nadie. Bueno, igual la sal y el exceso de leche condensada podría hacerme daño a mi salud, pero bueno, o la falta de sueño también. En fin, no hagáis como yo, en plan, cuidaros la salud, por favor. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado.
Gracias por acompañarme, si estabais aquí, a ver si os queréis apuntar al canal y os ha gustado, pues encantada de conoceros a todos. Por favor, decidme en comentarios vuestros guilty pleasures, qué os han parecido. Un besito y hasta pronto. Y aquí me quedo, siempre con mi café espumoso.